Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 9S versus al Honor 20 Lite, entonces comencemos. El Xiaomi Redmi Note 9S es la continuación directa y modificada del estilo que ya hemos visto en anteriores versiones de la serie Redmi. Un elemento distintivo de este apartado es el panel posterior, y aquí es donde nos encontraremos con una construcción en cristal bastante brillante, junto con protección Gorilla Glass 5, que también se encuentra en la parte delantera. Algo no tan positivo de estos materiales, por supuesto, es que convierte tu terminal en un imán para las huellas dactilares y suciedad, pero el uso de una cubierta completa prácticamente corrige el inconveniente si no deseas limpiar constantemente las manchas. Ahora vamos con el módulo de la cámara trasera, que está instalado en el centro. Sin embargo, en lugar de la colocación vertical, las 4 lentes están encerradas en un rectángulo y los elementos del flash se encuentran debajo de estas. La gran novedad en el Note 9S es el cambio a un escáner de huellas dactilares lateral, el cual está integrado en la tecla de encendido. Desbloquear el teléfono es muy rápido y el botón es intuitivo, es muy fácil de alcanzar, incluso sosteniendo el dispositivo con una sola mano. Para el borde inferior nos encontraremos con un puerto USB tipo C 2.0, así como conector para los auriculares. A la izquierda hay una ranura combinada para 2 tarjetas nano SIM, así como una tarjeta micro SD, con lo cual podrás ampliar la memoria. Este dispositivo cuenta con recubrimiento P2i, que deberá proporcionar un cierto grado de protección contra salpicaduras, algo que de seguro alegrará a más de una persona. En sus dimensiones nos encontraremos con 165.8 x 76.7 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 209 gramos. Antes de anunciar las características de este Honor 20 Lite, primero debes conocer, por si no lo sabías, que para cada modelo Honor a menudo hay un teléfono Huawei equivalente. El 20 Lite es la viva imagen del P30 Lite de Huawei. Aunque parezcan idénticos, hay diferencias sutiles. La cámara sobresale mucho menos en el 20 Lite y el borde inferior es curvo en lugar de plano. Como material de construcción tenemos el plástico, y si ya te has acostumbrado a un diseño con respaldo de vidrio y totalmente metálico, notarás la diferencia de inmediato. Las uniones entre la parte posterior, los lados y el frente son claramente visibles, además de tener un notch de tipo de gota de agua en su parte frontal superior muy llamativa. Con todo esto es obvio que ha habido un intercambio entre la calidad de construcción y un precio asequible, además de no proveer protección contra el agua. La experiencia en mano es buena, en pocas palabras la misma que al sostener el P30 Lite, cómodo, ligero y una sensación de muy buena resistencia. Por otro lado, tenemos que en su parte inferior tendremos un puerto micro USB, que es un claro retroceso si lo comparamos con el P30 Lite, que trae consigo un puerto USB tipo C. El conector de auriculares jack de 3.5 milímetros también se encuentra en esta ubicación, que para ser sincero me agrada, pues no soy partidario de utilizar los molestos adaptadores cada vez que deseamos escuchar música. Otro de los aspectos que este terminal tiene es un escáner de huellas dactilares de tipo capacitivo en su parte posterior, con el único objetivo de reducir costos en este terminal, pues la tendencia es a utilizar este tipo de sensor en la pantalla, lo cual resulta costoso para los fabricantes. Aunque la fiabilidad de los sensores capacitivos es mayor, pues generalmente reconocen la huella más rápido que los sensores de pantalla. En sus dimensiones tendremos 154.8 x 73.6 x 8 milímetros de grosor y un peso de 164 gramos. Para el Xiaomi Redmi Note 9S nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 4 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 4 GB. Para el Honor 20 Lite nos toparemos con una única versión de 4 GB. En el Redmi Note 9S, al igual que en su RAM, contaremos con 2 únicas versiones, de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. En el Honor 20 Lite, al igual que en su RAM, contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El Redmi Note 9S de Xiaomi puede ser un teléfono económico, pero su rendimiento es decididamente de rango medio, más rápido que el del Google Pixel 3a y el Samsung Galaxy A70, claro está. Contaremos con un procesador Qualcomm Snapdragon 720G que corre a 2.3 GHz, además de contar con una GPU Adreno 618, con lo cual obtuvimos muy buen rendimiento, por no decir excelente. Como es costumbre en este canal, lo evaluamos con nuestro juego favorito, el cual es PUBG Mobile, dando unas partidas sin lag aunque con un poco de calentamiento, lo cual es entendible por el tipo de procesador que tiene, que sin ser de los mejores del mercado puede correr casi cualquier título disponible por ahora. En las demás pruebas de rendimiento fue similar, y aunque no está muy lejos de los modelos de gama alta que cuestan 4 o 5 veces el precio de este terminal, los usuarios ocasionales no sentirán que están sacrificando nada. Por el contrario, tendrás la esencia de los terminales de Xiaomi, bueno, bonito y barato. En las aplicaciones cotidianas o navegación habitual no tendrás ningún tipo de problema, ni tampoco retrasos. Tendrás un dispositivo para cualquier tipo de tarea convencional. Este es un dispositivo bueno para los usuarios exigentes, pero no descrestante si estás buscando un rendimiento de gama alta. El Honor 20 Lite con el procesador Kirin 710 y 4 GB de RAM, 2 GB más que en su antecesor, el Honor 10 Lite. Hay suficiente potencia para un funcionamiento suave en general, pero el terminal se queda sin aliento para los juegos más exigentes. Esto no significa que no puedas ejecutar los últimos juegos, solo que serán un poco más retrasados que en los teléfonos más potentes, o simplemente se ejecutarán a niveles de detalles reducidos, es decir, con gráficas más bajas. Para un uso diario como correo electrónico, navegación web, YouTube y otras aplicaciones que no sean 3D, el 20 Lite funciona de forma más que adecuada, con solo algún tartamudeo ocasional, que a decir verdad fue muy poco evidente, en rara oportunidad se apreció. Xiaomi se ha convertido en un pionero en el uso de grandes baterías de 4000 mAh en sus teléfonos. El Redmi Note 9S da un paso adelante y esta vez tenemos una batería con capacidad de 5020 mAh, que es más que suficiente para un largo día de uso intensivo o incluso durante varios días con un uso más conservador. Esta es una de las baterías con mejor capacidad que hemos evaluado hasta el momento, con lo cual podemos ver la tendencia de mejores resultados en autonomía, sobre todo en terminales de esta empresa. Desafortunadamente, la velocidad de carga está limitada a 18 vatios y el dispositivo tardó 2 horas y 20 minutos aproximadamente en cargar completamente la batería, algo que en papel parece bastante tiempo, pero si consideramos que esta es una batería de más de 5000 mAh, lo podrás pensar mejor, pues solo son un par de minutos adicionales a otros dispositivos que cuentan con baterías muy inferiores a la que encontramos en este terminal. El Honor 20 Lite lleva consigo una batería de 3400 mAh que nos logra ofrecer suficiente energía para un día completo, pero no para tareas extra o muy exigentes, como por ejemplo jugar todo el día, utilizar Google Maps para una ruta de viaje, entre otros usos que son un poco más pesados. Obviamente, si lo usas el teléfono de forma puntual para funciones básicas, la batería podrá durar hasta 2 días enteros. Una de las desventajas que encontramos es que el dispositivo posee un micro USB, como lo dijimos anteriormente, que nos va a limitar el tiempo de carga y velocidad en transferencia de información. Aunque pese a esto, el terminal vendrá con un cargador de 10 watts en su caja que va a lograr cargarnos el móvil del 0 al 33% en 30 minutos, algo que es rápido, pero no supera a sus rivales más directos. Cada nuevo teléfono Redmi viene con un diseño todavía muy Xiaomi, pero ligeramente refinado. Aquí con el Redmi Note 9S nos hemos alejado de la muesca de la pantalla que hemos visto en generaciones anteriores a una nueva pantalla Dewdrop. Esto implica un pequeño recorte en la parte superior de la pantalla para la cámara de selfies, mientras que el altavoz es fácil de perder en la parte superior de la pantalla, escondida en el marco. Contamos con un panel LCD IPS de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1080 x 2400 y una densidad de 395 píxeles, con una impresionante relación de pantalla-cuerpo del 91% y un alto aspecto de 20:9, el Note 9S es como de sostener con una sola mano. Sí, es un poco difícil atravesar con el pulgar todo el panel y operar sin recurrir a 2 manos, pero generalmente nos dio buenas sensaciones, aunque un cuerpo grande combinado con una superficie resbaladiza puede significar que es más probable que se caiga de tu agarre, pero el Gorilla Glass 5 tal vez prevenga un poco esto. La pantalla en sí no presentó problemas
problema alguno, muy brillante, incluso bajo la luz solar directa. Los colores son realistas, los ángulos de visión son buenos y la resolución Full HD Plus es nítida, pero echamos de menos la vitalidad y los negros profundos de OLED que vemos en otros dispositivos de esta empresa en lugar de un panel IPS como en este caso. Las cosas son muy positivas en el lado comercial del Honor 20 Lite, pues su pantalla LCD IPS de 6.21 pulgadas es grande, lo suficientemente brillante y bien equilibrada. Posee una resolución Full HD Plus de 1080 x 2340 y una densidad de 413. Ofrece amplios píxeles para todas las aplicaciones de realidad virtual, mientras que se extiende en las esquinas con la sintonía de una relación pantalla-cuerpo del 90%. Aquí hay otra relación, 19.5:9, más específicamente, esa es la relación de aspecto para este tipo de pantallas largas. Es de resaltar que todavía tendrá que soportar el contenido de video horizontal, dejando bordes negros gruesos a ambos lados, pero es de reconocer que también lo hacen los propietarios del iPhone XS y el Galaxy S10. Hablando de eso, este no es el tipo de pantalla que preocupará a los gigantes OLED por la fidelidad del color o los niveles de contraste, pero la imagen que muestra es nítida y precisa. Incluso se puede jugar con la calibración de la imagen en el menú de la configuración si así lo deseas. Xiaomi con su Redmi Note 9S está aceptando la idea de que los clientes se dejen influenciar fácilmente, tanto por la cantidad de lentes de la cámara como por la cantidad de megapíxeles ofrecidos. Este teléfono económico tiene una cámara de selfies de 16 megapíxeles en la parte delantera y se convierte en un miembro totalmente pegado al estilo de 4 lentes de cámara trasera. Entre ellos encontramos que el lente principal cuenta con 48 megapíxeles, con apertura focal 1.8. También hay una lente de gran angular de 8 megapíxeles, con apertura focal 2.2. Una cámara macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles. Por lo tanto, es básicamente la misma cámara que el Redmi Note 8T, pero con una lente macro mejorada. Al igual que en muchos de sus teléfonos de megapíxeles altos, Xiaomi utiliza la agrupación de píxeles para combinar la información de 4 píxeles individuales en un superpíxel, por lo que las tomas resultantes son en realidad de 12 megapíxeles, a menos de que quieras más resolución, con lo cual podrás modificarlo en ajustes directamente a 48 megapíxeles. Las imágenes tomadas a plena luz del día resultan bastante bien a primera vista. Los colores generalmente son realistas, un poco saturados a modo personal, pero es solo cuando haces zoom directo y notas que las imágenes son bastante granuladas y no nítidas en los bordes. En situaciones de poca luz como la noche, esta cámara no se comporta de la mejor manera. Las imágenes no son tan nítidas, mucha granulación, y si no te tomas el tiempo para la captura podrás obtener imágenes movidas y borrosas. La aplicación de la cámara es generalmente fácil de usar y puedes cambiar entre los modos estándar de foto, 48 megapíxeles, retrato, noche, panorama y pro, con los cuales podrás mejorar las tomas según tus necesidades y la exposición con la que cuentes, además de poseer inteligencia artificial que te ayudará en gran medida en hacer los mejores ajustes. Si eres un fotógrafo exigente no amarás esta cámara del teléfono, pero para la mayoría de las personas será suficiente y especialmente en este precio. Para finalizar contaremos con reconocimiento facial, el cual te brinda mejor seguridad al momento de desbloquear el dispositivo, funciona adecuadamente y sobre todo bastante rápido. La cámara es un factor importante a la hora de decantarse por un teléfono u otro para la mayoría de los usuarios. En el caso del Honor 20 Lite vale la pena destacar el eslogan "triple lente, triple diversión", con la cual buscan mejorar sus ventas, lo que es ligeramente engañoso. Sí, hay 3 cámaras y 3 objetivos, pero uno de ellos es puramente para la detección de profundidad que cuenta con 2 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Las otras 2 cámaras que completan este juego son una principal con un sensor de 24 megapíxeles y una apertura focal 1.8 y otra gran angular con un sensor de 8 megapíxeles y una apertura focal 2.4. Esta es una cámara muy buena por el precio, que produce tomas detalladas y bien iluminadas si el sol está de nuestro lado, claro está. Con estas cámaras se aprecia una buena calidad y el tono general de las imágenes es la adecuada y justa para cada escena. La configuración de múltiples cámaras permitió algunas tomas de retratos decentes, sin embargo, solo tomar primeros planos con la cámara normal produjo algunos efectos bokeh agradables y con más detalles a mi gusto. En la parte delantera obtienes una cámara selfie de 32 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Técnicamente tiene las mismas capacidades de inteligencia artificial y HDR que la matriz trasera, pero aún así resultan disparos muy inferiores. No obstante, los resultados están acordes al precio por el cual encontraremos el dispositivo.
Y para finalizar este punto encontraremos que el terminal posee reconocimiento facial, una herramienta útil para desbloquear el teléfono que no tiene problema alguno. Es rápido, no tan seguro como la huella, pero por lo menos lo tenemos. El Redmi Note 9S le gana al Honor 20 Lite en diseño, RAM, procesador, batería, pantalla, cámara y precio. Por su parte, el Honor 20 Lite no gana en ningún aspecto. En los aspectos que empatan son únicamente en almacenamiento. Este video fue una contundente paliza en donde el Redmi Note 9S gana en todos los apartados importantes y su rival no gana en ninguno, demostrando una vez más que este dispositivo viene a dar la pelea en cuanto a gama media se refiere. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.